Esta jornada plantea un innovador formato abierto alrededor de 3 temáticas transversales sobre las nuevas formas de habitar: canal contract, sostenibilidad e innovación. Y para ello contamos con destacados expertos nacionales e internacionales que nos mostrarán sus proyectos y a los que presentaremos a continuación. Y doy paso a don Juan José Beltrán, director del Instituto Fomento de la Región de Murcia. La oportunidad de precisamente tener un punto de encuentro entre empresas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales, personal de innovación. Yo creo que es uno de los grandes factores y así se ha diseñado el encuentro, que es un encuentro muy abierto y participativo. Tiene la palabra, por favor, Juan Meyen, ponente y moderador, con el tema El negocio del contract. Yo estoy seguro que todo el mundo sabe lo que es el contract, ¿verdad? Vale. A mí es una palabra que no me gusta mucho. A mí me hace mucha gracia cuando hay empresarios que hablo con ellos y les pregunto, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y dicen, yo hago contract. Y yo, ¿pero contract? Y entonces, claro, llegamos a la conclusión de que lo que hacen son sillas, o lámparas, o mesas, o textiles. Otra cosa es que van dirigidos a un canal particular, porque hoy la palabra contract aquí la utilizamos para decir cualquier cosa, ¿no? Hablar, conversar, participar en seminarios como este, en jornadas, presentaros, decir vuestro nombre, hola, soy, porque seguro que después vendrá uno y dirá, oiga, perdone, ¿usted? ¿A qué se dedica? Tenga mi tarjeta. Pudierais promover la visita y el conocimiento de todo el ámbito de profesionales que trabajamos en el contract para que conozcamos vuestra forma de trabajar, sencillamente, y nos conozcamos personalmente y podamos charlar, cambiar impresiones y darle forma a una relación que de otra manera siempre se queda en algo muy ligero, ¿no? Muy insuficiente, ¿no? En el caso español estamos muy enfocados al desarrollo de producto. ¿Qué ocurre con la comunicación? Lo he dicho antes al principio, tenemos la mayor de las creatividades y todo el día planificando, pero no nos sentamos a reflexionar, a pensar y marcar una estrategia. Y la estrategia de comunicación, la estrategia de diferenciación, es decir, la manera, cómo comunicamos el qué, no existe. Nos parece importante desde fabricantes de materiales de construcción el fomentar la construcción sostenible y por ello para que utilicen materiales sostenibles. No creo que haya construcción sostenible si no está compuesta por materiales sostenibles a su vez. Debemos estar concienciados de ello, debemos divulgar toda esta mentalidad a todo el mundo para que en su conjunto seamos sostenibles. Tanto por esas dos cuestiones como por la flexibilidad que tiene para adaptarse a diferentes situaciones coyunturales, sociales o de mercado, como para poder acometer proyectos que puedan ser complejos, también de mayor escala o de menor escala y en definitiva, cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, entendemos que la red colaborativa es una buena manera de trabajar. ¿Cuáles son las condiciones no asumidas o posibles o qué campo de deriva o de estudio? Es decir, ¿en qué nos fijamos, ¿no? Si hacemos un aparcamiento y nos fijamos en los peatones, es decir, ¿cuáles son las oportunidades que nos ofrece la sostenibilidad? Yo en ese campo me gustaría plantearlo, porque yo creo que esta discusión, digamos, sobre la energía, así como los residuos y tal, yo creo que a mí me parece agotada, ¿no? No sé. La realidad es que los fabricantes no hemos pasado ese capítulo. O sea, estamos muy obsoletos en la parte de sostenibilidad. A nosotros nos toca solo la parte de fabricación. Y insisto, yo he empezado diciendo que hay mucho más. Hay parte ya, pero yo creo que también los arquitectos lo somos. Es decir, que eso no creo que... O sea, somos todos poco sostenibles. También en los términos de lo que se plantea ahora mismo la sostenibilidad es como hay un debate, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Entre, digamos, por ejemplo, yo qué sé, arquitectos y empresas. Pues ya ha habido como dos maneras totalmente distintas de plantearlo. Entonces, yo creo que ellos nos tienen que ofrecer ese marco previo que sea aceptable y a partir del cual, bueno, pues se generará esa relación de colaboración, de generación de proyectos. Al final vamos a generar un residuo. El día que se quite esa butaca, por ejemplo, el día que se quite nuestro colchón o nuestra cama, o el día que se quite la placa porque se ha quedado fea, se ha deteriorado, eso no se plantea desde un principio. Entonces,
Esa es la poca relación que veo yo, que comentas tú, que hay entre los creadores y los fabricantes. Algo que haya que transmitir necesita tener poesía, necesita tener sentimiento, necesita tener sentido común. Que hemos avanzado muchísimo en la tecnología, pero hemos disminuido bastante en todo lo que es pensamiento, o sea, filosofía, metafísica, sociología, y hemos disminuido muchísimo también en mano de obra, en formación técnica, ¿no?, de mano de obra. Empezamos apostando por este tipo de innovación, ¿no? Innovación en producto, innovación en estrategias de mercado y en innovación en estrategias de imagen corporativa. De hecho, nos respaldan pues diferentes valoraciones en concursos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Últimamente ya se empieza a aplicar o se ha empezado a aplicar, por ejemplo, en el edificio Moneo, hay parte que se ha aplicado con sillería, o nuestras oficinas en Caravaca, que hemos utilizado bloques de sillares directamente, ¿no? Esto hace la sillería que, o nosotros la vemos sostenible porque utiliza muy pocos procesos productivos, muy poca energía, siempre y cuando el radio de acción sea pequeño. O sea, estamos hablando de un radio de acción a lo mejor de 150 kilómetros o algo parecido. Entonces sí que puede ser un producto que se puede entender como ecológico o como sostenible. Un elemento como este que puedas levantar con una mano y que pues pueda ser pues desde un elemento de iluminación, si le pones un fluorescente, o con 2 costillas de estas puedas hacer un cabecero de una cama, o puedas introducirlo en una guardería y que sea un elemento de juego para niños, o que pueda ser un perchero, o en fin, todo ese tipo de cosas son las que nosotros como diseñadores aportamos de valor a un material que de por sí, como os comento, pues habla, ¿no? Y habla de cómo está construido, habla de conceptos que tienen que ver con una manera de habitar como mucho más contemporánea, que no son muebles ni elementos de mobiliario que son como una pena de muerte que vas a tener toda tu vida en tu casa, sino que en el momento en el que cambies de lugar o de forma de vida, pues no tienes tampoco ningún problema en deshacerte de ellos porque son totalmente reciclables y tienen una materia prima cuyo origen es también un material reciclado. Mi misión un poco es abrir un poco de debate, ¿no? Yo veo que todas las empresas se han vendido muy bien, todas son muy sostenibles, todas tienen productos fantásticos, pero creo que se ha llegado a la sostenibilidad por obligación, no por creatividad propia de cada empresa. La fórmula funciona, es decir, en el momento que hay un acercamiento entre parte creativa y técnica con la parte tecnológica y empresarial, pues aparece un producto que sorprende la mayoría de las veces. Pues es muy importante conocer mejor a otras empresas que más indirecta o indirectamente están trabajando en lo mismo que tú y bueno, pues que facilita realmente colaboraciones, una relación más conjunta y sin duda pues una mejora tanto en producto como en servicio y yo lo valoro positivamente realmente. Yo creo que tenemos que colaborar con arquitectos, con creadores, incluso con fabricantes de otros sectores. O sea, al final creo que es importante no solo los clústeres en cadena de valor, sino los interclústeres. ¿Qué consejos podéis darnos en decir, bueno, el hábitat ahora debe moverse en este terreno o, no sé, alguna cosa más de estrategia directamente, aparte de la cooperación, que por supuesto esta jornada va en esos términos? Aparte de apoyarnos los unos con los otros, tener mentalidad de apoyarnos y no de competir entre nosotros, es seguir investigando, innovando y sacando productos nuevos. Sea el material, sean los sistemas de fabricación, sea lo que sea. Y a partir de ese momento trabajar muy duro para que podamos no solamente hacerlo a nivel nacional como a nivel internacional. Es perfectamente factible para convertirse en la marca de muchos de los proyectos que hemos visto hoy de innovación, empresas que están llenas de gente joven que está produciendo, trabajando y que necesita de alguna manera un paraguas más allá de las instituciones, más allá del esfuerzo del ICES, más allá de, digamos, de los viajes de embajada, más etcétera, para construir, digamos, una visión, es una marca española y tiene una cierta cualidad en un sentido. Pero bueno, esperemos que con las iniciativas que están surgiendo y como casos como este, podamos provocaros y motivaros para que pasen cosas como esta y os podáis unir y sentar en una mesa, por un lado las empresas, los industriales, los productores, los editores y por otro lado los arquitectos, los interioristas, los diseñadores y todos. Ojalá lo consigamos. El hábitat más la cooperación es el que nos va a permitir dos cosas importantes. El acceso a nuevos mercados
hemos de encontrar nuevos mercados para que nuestro producto tenga salida y, por otra parte, la internacionalización de las empresas. Creo que a lo largo de la mañana ha salido con mucha claridad estos temas. Tenemos que buscar diferentes canales. Es decir, esto lo hemos hecho utilizando canales de distribución tradicionales, pero nunca haciendo, por ejemplo, proyectos de cooperación intercluster, que yo creo que buscando ese tipo de sinergias entre diferentes subsectores o sectores industriales podemos llegar a tener muchísimos mejores resultados cara a futuro. Las industrias culturales, el diseño, la arquitectura, están asociadas a un nivel de riesgo elevado, con resultados a medio y largo plazo. Eso dificulta muchísimo las inversiones estratégicas. Deben mejorar el marco temporal de planificación y encontrar fórmulas que evidencien el valor económico fundamentalmente de sus activos inmateriales, que son muchos, como la novedad, la innovación blanda o los derechos de propiedad intelectual. Organizamos mesas de impulso empresarial. Intentamos que las empresas se sienten, se reúnan, buscamos cuáles son sus necesidades, sus problemas e intentamos, agrupándolas, que puedan encontrar soluciones y proyectos en cooperación que les permitan abordar nuevos mercados. La cooperación empresarial es en sí mismo un elemento diferenciador, es una decisión estratégica y como estratégica que es, va a determinar la posición competitiva de las empresas en el futuro y en esta región pues tenemos que salvar todas las barreras fundamentalmente culturales en las empresas para fomentar la cooperación entre ellas, sobre todo en buscando la apertura a nuevos mercados en el ámbito de la internacionalización. Y espero que haya sido provechosa. Queda clausurada, por tanto, la jornada What to Do. Muchas gracias y buenos días.